agradecerte infinitamente por todas las bendiciones que nos has dado el día de hoy. Primeramente teniendo la vida, Jehová, poder ver un nuevo día y sobre todo que tus cualidades tan amorosas, Jehová, nos permite disfrutar de ellas, puesto que aprendemos acerca de eso, aprendemos también de la manera en cómo tú tratas a los seres humanos y precisamente, Jehová, con esa gran bondad que tú nos tienes a todos, sin excepción, pues precisamente estamos aquí para disfrutar de este banquete espiritual que tú nos has preparado. Sin duda que lo que vamos a analizar el día de hoy y el poder disfrutar del ministerio, sin duda que nos animan y nos fortalece para seguir adelante a pesar de lo que estemos viviendo. Queremos agradecerte, Jehová, porque esta información que tú nos haces llegar también es a nivel mundial y esto nos da muestra de lo gran amoroso que eres para todos tus siervos y sobre todo también para aquellas personas que quieran acercarse a ti. Por favor, Jehová, bendice estas reuniones que estaremos teniendo esta tarde, a los hermanos y a todos los que nos encontramos conectados y los que estarán por conectarse también, Jehová, que disfrutemos de estos días tan especiales que tenemos y sobre todo de la visita del hermano. Agradecemos todo ello, Jehová, y no porque seamos merecedores, sino porque nos das el medio para dirigirnos a ti, que es tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues, ¿preparados? ¿Cuál es el tema del discurso? Ya por ahí se les pasó a la gran mayoría, ¿verdad? Pero por si las dudas, si no se acuerdan, recordamos el tema. Haga de Jehová su fortaleza. Ese es el tema de la conferencia pública de este día. El hermano Enrique Saldaña, ¿verdad? Es el que es nuestro orador, es el hermano que nos va a estar deleitando con esta información y prestemos mucha atención para sacar el máximo provecho y ver cómo podemos hacer de Jehová nuestra fortaleza. Adelante, hermano Saldaña. Gracias. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha la palabra inyección? A ver, le voy a preguntar otra vez. ¿Qué le vino a la mente cuando escuchó la palabra inyección? ¿Puede usted decir, yo me deleito en que me inyecten cada vez que me enfermo? Bueno, no dudamos que alguien exista y que lo haga, pero en la mayoría es un sentimiento que no es amable para con el cuerpo. Pero hasta incluso cuando se huele el alcohol se puede percibir el terror o miedo. Pero cuando uno acepta y cuando uno percibe las ventajas de este procedimiento médico, por decirlo así, bueno, pues accedemos muchos a ello. Por ejemplo, una vacuna. Cuando los niños son pequeños, ¿no es verdad que hay que vacunarlos contra muchas enfermedades? Entonces sencillamente aceptamos ese procedimiento médico porque es una bendición y una protección. Y hablando de las vacunas, es interesante notar que no solo benefician a la parte inyectada, sino que protegen a todo el cuerpo. ¿Pudiera decirse que existe algo así que nos proteja a todo nuestro ser, pero de manera espiritual? Y si sí, ¿qué es? ¿Cómo conseguirlo? Bueno, hablando de lo que estamos viviendo actualmente, la Biblia profetiza que todos, la raza humana, se enfrentará a una cantidad de problemas sumamente grande y grave. La Biblia lo define gran tribulación. Y esta no va a respetar nación o cultura o país. Será en todo el mundo. La Biblia explica que esta gran tribulación comenzará con la destrucción de la religión falsa. Y una coalición de naciones se juntarán para intentar eliminar al pueblo de Dios. Pero también la Biblia explica que aunque esto pasará en la tierra y que las naciones querrán eliminar al gobierno y a los súbditos, al pueblo de Dios, ellos no podrán hacerlo, sino que al contrario, todas las naciones y personas
que se opongan a Jehová serán destruidas. Bueno, tan solo pensar en eso lleva muchas dudas a la mente. Entonces, ¿quiénes van a sobrevivir a la gran tribulación? ¿Cómo saber que estamos de parte de Jehová y que tenemos esa protección en todo nuestro ser, en toda nuestra vida? La Biblia también explica que podemos protegernos. Así como una vacuna puede protegernos todo nuestro cuerpo y durar con esa protección muchos años, también es posible hallar una protección espiritual con una fortaleza más que la que podamos encontrar hoy. Y quienes acudan a este lugar fortificado, se les va a dar protección. ¿De qué estamos hablando? ¿Y quiénes lo conseguirán? Invito a que vea la respuesta junto conmigo en la Biblia. Quisiera, por favor, abrir su Biblia en el libro bíblico de Nahum, capítulo 1, versículos 6 y 7, y que veamos juntos la respuesta. La pregunta es, ¿quiénes sobrevivirán a lo que se avecina? ¿Quiénes tendrán protección? ¿Y qué hay que hacer? Veamos la respuesta en Nahum, capítulo 1, versículo 6 y 7. Nahum 1, 6 y 7, si lo tiene o lo está leyendo, dice así: ¿quién puede hacerle frente a su indignación? ¿Y quién puede resistir el ardor de su furia? Su ira será derramada como un fuego, y las rocas serán destrozadas a causa de él. Jehová es bueno, es una fortaleza en el día de angustia. Tiene presentes a los que buscan refugio en él. Bueno, el versículo 6 muestra que nadie puede hacer frente a la indignación que Jehová hará. Nadie puede resistir su furia. Y a causa de esto, hasta incluso las rocas serán destrozadas. En otras palabras, no hay fortaleza que pueda ocultarse del poder de Dios, Jehová. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener refugio? ¿O quiénes? Bueno, el versículo 7 indica. 7 dice, Jehová es bueno. Es una fortaleza en el día de angustia. Tiene presentes a los que buscan refugio en él. En otras palabras, si queremos que Jehová sea nuestro refugio, nuestra fortaleza para lo que se avecina en el futuro, debemos refugiarnos en él ahora. ¿Cómo hacerlo? Bueno, este versículo habla de Jehová, que él está disponible para quien se acercan a él, y él sabe quiénes son los que buscan refugio en él. Él los tiene presentes, él ve todo. Entonces, en esta conferencia vamos a ver dos maneras en las que podamos acercarnos a él. La primera, ¿cómo podemos tener nosotros la aprobación de Jehová? La segunda, ¿cómo podemos demostrar que confiamos en él cuando estamos en momentos difíciles? Entonces, analicemos el primer punto. ¿Cómo podemos tener la aprobación de Jehová Dios, el Todopoderoso, el Creador? Bueno, volvamos nuevamente a la Biblia, si le parece bien. Y leamos el Proverbio capítulo 3. Y dejemos que la misma Biblia nos enseñe directamente. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Si lo tiene, dice así: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos, y él hará rectas tus sendas.
Bueno, este versículo aclara, estos dos versículos aclaran que debemos dejar que Jehová nos guíe en todo aspecto de nuestra vida. ¿Cómo sabemos que es en todo aspecto de nuestra vida? Bueno, porque el versículo 5 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en lo que crees que es correcto, en otras palabras. Bueno, ¿qué significa confiar con todo el corazón? Bueno, el corazón interno figurativo que la Biblia enseña es todo nuestro ser interior, nuestros sentimientos, nuestra personalidad, lo que nos define como lo que somos. Por eso, debemos dejar que Jehová sea el que nos guíe y que, como esa vacuna que decíamos al principio que nos protege, ¿no es verdad que el torrente sanguíneo abarca todas las venas y arterias? ¿Y hay venas y arterias en todo el cuerpo? Y gracias a eso tenemos protección. Bueno, espiritualmente es igual. En todo nuestro ser debemos de permitir que la ley de Jehová y Él nos guíen en todo aspecto de nuestra vida. ¿Cómo permitir que eso sea así? Veamos 3 puntos. El primero, hablando sobre las normas morales de Dios. Y veamos lo que a este respecto menciona y cómo podemos aplicar las normas morales de Dios según el capítulo 10 de Proverbios. Y ya que estamos en Proverbios, le invito a ver ahora el capítulo 10. Versículo 29. Proverbios 10, 29. Si lo tiene o lo está leyendo, dice así. El camino de Jehová es una fortaleza para el intachable, pero es la ruina para quienes hacen el mal. Desmenucemos un poco este versículo y démosle un poco de sentido. Este versículo indica que el camino de Jehová es una fortaleza para el intachable. Cuando la Biblia habla de caminos, hace referencia a un estilo de vida. Y un estilo de vida nos lleva a cierto lugar, ¿cierto? Un estilo de vida nos lleva a tener una vida saludable, un estilo de vida nos lleva a tener una vida feliz, un estilo de vida paciente, amoroso, nos hace tener muchos amigos, ¿cierto? Bueno, entonces cuando la Biblia dice el camino de Jehová, hace referencia la manera de actuar moralmente de Dios, es una fortaleza para el intachable. En otras palabras, es una fortaleza para el que se esfuerza por seguir sus normas. Note, intachable no es perfecto, es diferente. Y después dice, pero es la ruina para quienes hacen el mal. En efecto, los que hacen el mal y ven lo que es bueno, no tienen una conciencia tranquila. Por eso la Biblia dice que es ruina para ellos, porque no son felices cuando saben que lo que están haciendo mal y Dios lo condena. Y no solo porque Dios lo condene, ni siquiera aunque ellos lo sepan, la misma conciencia indica que es incorrecto actuar de cierta manera. Entonces, para tener la aprobación de Jehová, según este versículo, indica que tenemos que apoyar las normas morales de Dios y sus principios. ¿Como cuáles? Bueno, rechazar lo que el mundo fomenta, el mundo y sus enseñanzas, como por ejemplo la inmoralidad sexual. Rechazar toda esa manera de ver la vida sexual, o los malos deseos, que es donde inician los actos. Y en este aspecto, pues podemos desmenuzar muchas cosas. Por ejemplo, los cristianos solteros o quienes desean casarse
no ven el noviazgo como solo una diversión o alguien con quien salir, no, sino que es el principio de un matrimonio estable y feliz por la eternidad. Es tener un amigo, es tener un fiel compañero, alguien con quien platicar en la noche, un apoyo. Correcto. Y esa es la manera en cómo Jehová ve el matrimonio. Pero entonces no es con una forma de diversión, aunque muchos lo vean así. Por eso, quienes tienen esta meta o procuran, bueno, entonces tienen que tener cuidado de no caer en ciertos comportamientos impuros. Y quienes están casados no coquetean con otra persona a fin de tener alguna relación impropia. Esto tan solo es un ejemplo de lo que es una norma moral divina. ¿El resultado? Bueno, regresemos al mismo versículo, el versículo 29. El resultado dice: el camino de Jehová es una fortaleza. Y si usted ve la nota, dice, es decir, un castillo o fortificación. ¿Sí? No le pasará nada. Cuando seguimos estas normas de Dios, no nos va a pasar nada malo respecto a estos puntos. Veamos una segunda manera en la que podamos tener la aprobación de Dios. Ya vimos la primera, normas morales, principios. Ahora, nuestra opinión respecto a lo que tenemos. Ya no nos referimos a cómo vivimos, sino a lo que tenemos interiormente. Y esto es cosas materiales. ¿Cuál sería la manera apropiada de ver las posesiones materiales? Bueno, regresemos a la Biblia otra vez. Le invito a que veamos Proverbios capítulo 18. En Proverbio capítulo 18, versículo 11. Proverbios 18, 11. Si lo tiene o lo está leyendo, dice así: la riqueza del rico es su ciudad fortificada. En su imaginación es como una muralla protectora. Este versículo indica que las posesiones materiales son una muralla protectora. ¿Pero en dónde? ¿En dónde? Dice que solo es en la imaginación. ¿Es cierto? De hecho, sí. Mire, por ejemplo, si usted recuerda esa devaluación que hubo en este país en el 1991, si no mal recordamos, y cuando le quitamos 3 ceros, ¿se acuerda? A la moneda. Antes eran 800,000 pesos los que nos daban a la escuela, o los que íbamos a la escuela, los niños, ¿no? O nos daban 1,000 pesos para gastar. Una moneda de 1,000 pesos, ¿se acuerda? Sí. Bueno, de la noche a la mañana, quienes tenían muchos miles o millones de pesos perdieron en 3 ceros lo que tenían y se redujo casi a nada. Realmente es así. Ese es un ejemplo. Ahora veamos otro ejemplo. Supóngase que usted compra un celular así como, pues, de los que están ahorita, un smartphone, que ya casi todos tenemos, ¿cierto? Pero a veces son un poco costosos. Entonces hay que cuidarlos muy bien. Pero aunque sean costosos y sean muy buenos, tienen una durabilidad. No duran para siempre. Y luego tenemos que comprar otro. Pero imagínense que usted compra uno nuevo. Y alguien le dice, oye, préstamelo, por favor, para hacer una llamada. Y usted, con mucho gusto, aquí está. Y cuando se lo devuelven, desafortunadamente no lo tomamos bien y se cae. Y usted cuando lo ve en el piso, oh no, ya está quebrado. Y ya ni prende. Bueno, ¿dónde quedaron los tantos miles de pesos que invertimos? Se perdió. Por eso es interesante notar cómo la Biblia enseña el punto de vista de las riquezas, cómo Jehová, para él, dice que solo en el hombre rico
son una ciudad fortificada, pero en su imaginación. Entonces, estaría bien que cifráramos nuestra esperanza en lo que tenemos o lo que pudiéramos tener para tener un futuro seguro. Bueno, desafortunadamente no es así, y la Biblia aclara el punto. Pero entonces aquí viene un punto, mire. Como sabemos que las riquezas como estas las tenemos ahora y ya no, ¿qué debería de ser más importante? ¿Las cosas materiales por encima de nuestra amistad con Jehová? ¿O al revés? Nuestra amistad con Jehová por encima de las cosas materiales, ¿cierto? Pero mire cómo es interesante el asunto, que sin darnos cuenta, con el paso del tiempo, se llega a confiar más en las riquezas. Le voy a mostrar un ejemplo sencillo. Imagínense que tenemos 100 pesos en la bolsa o en la mano, 100 pesos, y tenemos que viajar. Digamos que el viaje nos va a costar 10 pesos. El pasaje son 10 pesos. Y usted tiene que ir. Pregunta, ¿estaría preocupado? Pues tal vez no, porque le van a restar 90 pesos, ¿cierto? Le van a sobrar 90 pesos. Y bueno, y si hacemos un autoexamen, tal vez nuestra oración a Jehová sea algo como: Padre, por favor bendíceme para que llegue bien al viaje y regrese con bien, ¿cierto? Y muy bien. Pero ahora imagínese que solo tiene 10 pesos en la bolsa. No tiene 100. Solo tiene 10 pesos. Y usted no puede faltar. Tiene que ir. Pregunta: ¿cómo sería la calidad de su oración ahora? ¿Verdad que no solo pediríamos que nos bendiga para que llegáramos bien? Sino ahora incluso pediríamos: por favor, dame los medios para regresar a casa o para vivir. Pregunta: ¿en quién estábamos confiando más? ¿En los 90 pesos que se tenía al principio o en Dios? A veces uno hace ejercicios como estos y uno puede ver cómo se confía más en lo que uno tiene en la mano. Bueno, cuando la Biblia habla sobre la amistad con Jehová, habla sobre derramar nuestro corazón a Él, nuestras inquietudes, y ver cómo Él derrama sobre nosotros lo que necesitamos. Imagínese que usted fue a ese lugar con sus 10 pesitos, pero se encuentra un hermano: hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Oiga, ¿ya comió? No. Oiga, mire, vamos a comer, ¿y qué cree? Pues mi hijo no pudo venir y tengo 2 lugares para comer. ¿No quiere irse a comer conmigo? Ah, bueno, claro. Y usted se va. Y después viene otro hermano y dice: hermano, ¿a dónde va? ¿Ya va para su casa? Porque fíjese que ya voy para allá, voy en el carro. ¿Qué diría? ¿No es verdad que su relación con Jehová se fortalece? Y usted puede ver cómo responde a sus oraciones. Qué interesante, ¿cierto? Por eso la Biblia anima a que dejemos las posesiones materiales en su lugar, solo para lo que se necesitan. Pero nuestra amistad con Jehová es más importante. De ahí que entonces, por eso, para tener su aprobación, la Biblia nos anima a buscar su amistad. Y veamos el tercer punto de cómo tener la aprobación de Jehová. Y el tercero es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida debería de ser lo más importante. Hacer la voluntad de Dios en nuestra vida debería de ser lo más importante. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice que no tenemos tiempo para todo y el tiempo está reducido. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 29 a 31, dice que tenemos poco tiempo ahora. Y es cierto, el cumplimiento de las profecías bíblicas nos deja ver que esa gran tribulación se acerca.
Y más ahora que estamos viviendo el cumplimiento de una de ellas a una escala mundial. Pero ¿por qué hacer la voluntad de Dios debería de ser lo más importante en nuestra vida? Por lo siguiente, por las metas. Las metas es lo que nos lleva a tomar decisiones, sentimientos y actos. Esto se llega a asemejar como una flecha. A donde va la flecha es donde va a cruzar el camino. La flecha no va a cruzar por otro camino donde usted no la dirija. La flecha únicamente va a cruzar por el camino que usted le está dando dirección, ¿cierto? Y se va a ir directa. Y si el aire está caliente, va a ir más rápido. ¿Esto qué significa? Que nuestras metas, si están enfocadas a hacer la voluntad de Jehová, vamos a tomar decisiones sabias, sentimientos que nos acerquen a Jehová y decisiones que nos acerquen a Él. Por eso cuando uno tiene esta meta de hacer la voluntad de Dios en lo más importante en nuestra vida, con nuestras metas, no dedicaremos mucho tiempo al entretenimiento, sino que nos esforzaremos para aprender de Él y ser felices como Jehová. Bueno, de esas tres maneras podemos nosotros tener la aprobación de Jehová. Y esto nos lleva a nuestro punto final. ¿Cómo podemos ahora nosotros demostrar ahora que estamos confiando en Jehová o en momentos difíciles? Muy bien, y esto es un ejercicio muy importante, porque cuando venga la gran tribulación, ya estaremos preparados para eso. Por eso es importante que desde ahora hagamos estos ejercicios. Y también vamos a verlo de tres maneras. Vamos a ver tres maneras en las que podemos confiar, que demostramos que confiamos en Jehová en momentos difíciles. Y para esto, veamos un ejemplo de una persona del pasado. ¿Cómo fue que él lo hizo? En el Salmo capítulo 37, versículo 39 y 40. Y estas palabras fueron escritas por David. El Salmo 37, versículo 39 y 40. Veamos lo que se experimentó, lo que él puso por escrito y por inspiración divina. Si tiene estos dos versículos, dice así la Biblia: la salvación de los justos viene de Jehová. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Jehová los ayudará y los rescatará. Los rescatará de los malvados y los salvará. ¿Por qué? Porque se refugian en Él. Volvamos a desmenuzar este versículo. ¿Percibe cómo el versículo 39 inicia con una frase exclamativa? No es una pregunta, es una afirmación. Y dice: la salvación de los justos viene de Jehová. No lo deja la casualidad, es un acto seguro. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. ¿Por qué el rey David pudo haber dicho esto? David del pasado, el que Jehová ungió como rey del pueblo de Israel. Porque él lo experimentó, él lo vivió. ¿Cómo podemos imitarlo? Muy bien. Aquí dice que Jehová Dios es nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Bueno, vamos a ver tres ejemplos de tiempos de angustia donde nosotros podemos expresar que confiamos en Jehová y demostrárselo a Él. El primero, cuando nos enfrentamos a enfermedades graves. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que confiamos en Él? El primer punto, volvíamos otra vez, pedirle en oración, pedir su guía, que nos dé sabiduría y ayuda. Dos maneras: sabiduría y ayuda.
¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Y mire, a veces muchas enfermedades, muchas de estas, puede uno sobrellevarlas y vivir con calidad. Hay enfermedades que no podemos evitarlas y que tenemos que aprender a vivir con ellas. Pero ¿significa que tenemos que ser infelices? Ni mucho menos. Pero cuando tenemos sabiduría y podemos hacerle frente a las enfermedades, tomando buenas decisiones, es porque confiamos en Jehová y le pedimos su guía y dirección. Y su ayuda práctica.